bendiga. Qué maravillosa oportunidad nos regala nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, de poder estar en pie nuevamente, este nuevo comienzo de semana. Y qué buena manera de hacerlo, compartiendo la Biblia y tú sentado escuchando. Que la gracia de Dios esté contigo. Agradezco a Dios, el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por ponerme en este lugar y por hoy también tenerte donde estás. Dios bendiga a las personas que están conectadas en este momento y nos están escuchando por la emisora. A quienes nos escuchan y nos ven por Facebook y a quienes nos escuchan por YouTube. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Quiero hoy compartir la palabra de Dios, es mi labor y por eso abramos la escritura en este día. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, quiero centrarme en el versículo 6 y en el versículo 7 de Lucas capítulo 7. Permítame leer este texto en este día con la dirección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, agradecemos tu fidelidad, agradecemos la gracia que abunda en la persona de Cristo. Agradezco el que hoy me haya dado la oportunidad de poder estar en pie en este púlpito e impartir tu verdad, la verdad de tu palabra. Señor, creo que eres Dios, eres Señor, eres soberano. Creo en la persona de Cristo que es Salvador y que vino a redimir la humanidad del pecado. Creo en la persona del Espíritu Santo que es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestro maestro. Él nos hará entender, Él me guiará y te guiará a ti hoy a toda verdad. Muchas gracias, buen Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias por ser fiel. En este día, Señor, me pongo en tus manos. Permíteme hablar tu verdad, hablar la verdad de tu palabra en este día. En el nombre de Jesucristo, bajo tu poder, Señor, quiero encomendarme y encomendar la vida de los oyentes y de los televidentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. He titulado en este día este sermón, para Jesucristo no hay límites. No hay límites. Una de las cualidades o virtudes que refleja la Biblia acerca de la persona de Cristo es su singularidad. Es decir, me refiero con esto, es que no hay otro como Él. Él es sin igual. No hay nadie como Él. Hay el lema de la cerveza Águila es sin igual y siempre igual, pero eso no le queda bien a ella, es una cerveza que destruye. Lo único que hay sin igual y siempre igual es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nadie como Él, no hay nada que lo iguale a Él. El Señor Dios de los ejércitos, por boca del profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo 23 y 24, el Señor hace 3 preguntas. Dice el Señor, ¿no soy yo Dios de cerca solamente? ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos? ¿Se ocultará algo, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Puedo decir en base a este texto que acabo de citar que Dios el Señor es además omnipresente y omnipotente. Es entonces un Dios para el cual no existen barreras, no existen fronteras para Él. No hay lugar y no hay paredes que no puedan trascender. No hay encierro que lo pueda detener. Si bien es cierto
El salmista dice que Él estableció su trono en el cielo, pero gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Las escrituras lo revelan así. Muestran de manera muy amplia, por ejemplo, al Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, que es Señor de todo, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y vemos en la vida de Cristo que Él sanó enfermos, escúcheme un momento, libertó cautivos, sin tener que orar por la gente, sin tener que tocar la gente, sin tener que acercarse a la gente. Sencillamente su palabra y su poder fueron suficientes, a veces con el solo decir, hágase como tú has creído. En Mateo capítulo 15, por ejemplo, encontramos la historia de una mujer cananea, una mujer no judía, el cual se acercó a Jesús con una urgente necesidad, diciendo, Señor, mira, mi hija la tengo gravemente atormentada por un demonio. Por favor, si tú puedes ayudarme, te lo ruego y te lo agradezco. Jesucristo le responde a esta mujer diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos que corresponde literalmente a los judíos y echarlo a los perrillos, que en ese momento Jesús estaba tipificando a los no judíos. No está bien, pero la mujer dijo, Señor, yo entiendo todo ese dilema teológico, pero no importa, aún los perros, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Esto dice la escritura que conmovió a Jesús el ver tanta fe en esta mujer. Al Jesús ver a esta mujer decidida en recibir el milagro para su hija, Jesús le dice a la mujer, mujer, hágase conforme a tu palabra, porque tu fe es muy grande. Dice la Biblia que desde aquella hora la hija de esta mujer cananea fue libre. ¿Qué encuentro ahí? Jesús no se dirigió a la joven, a la hija de la mujer. Jesús no oró por la mujer, por esta mujer, pero ella fue libre con el solo deseo de Jesús, y la fe de la mujer fue suficiente para que el milagro se ejecutara. En Juan capítulo 4 hay otra historia. Jesús está en Caná de Galilea. Y un oficial del rey, dice la Biblia, que tenía un hijo que estaba enfermo, agonizando. Y este hombre oficial militar llegó ante Jesús diciendo, Señor, desciende, por favor, sana a mi hijo que está a punto de morir. Las palabras de este hombre son, escuche, Señor, desciende. Señor, necesito que tú vayas. Pero como estoy hablando y vamos a hablar de un Cristo que no tiene límites, entonces Jesús le dijo a este hombre, cuando este hombre le dice, Señor, necesito que desciendas a mi casa para que sanes a mi hijo, pero hay un momento que Jesús le dice, mira, si no ves los milagros, ¿tú no crees? Pero este hombre no le prestó atención al reproche de Cristo, sino que siguió insistiendo en el milagro de su hijo. Entonces Jesús le dijo, bueno, tranquilo, ve que tu hijo ya vive. El versículo 50 del capítulo 4 dice que Jesús, ¿verdad?, dijo que el niño sería sano. Cuando ya venían acercándose, alguien salió corriendo de la casa de este hombre y le dijeron, el niño fue sano, el niño está vivo, el niño está bien. Y este militar pregunta, ¿y a qué hora fue eso que el niño comenzó a mejorar? Y le dijeron, no, él comenzó a mejorar a las 7. Y este hombre entendió que a las 7, a esa hora, él estaba rogándole a Jesús que descendiera a sanar a su hijo. ¿Qué encontramos, amado hermano? Que no fue necesario que Jesús fuera, ni tocara, ni orara por el niño para que el niño recobrara la vida. La fe de este hombre y el deseo de Cristo de hacerlo es suficiente para que el milagro se haga. A esto me refiero yo cuando digo que Jesús es singular, es sin igual. No hay nadie como Él. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5.
encontramos la historia de un general sirio llamado Naamán, muy valeroso y poderoso, pero tenía un problema de lepra. Y ese hombre vino ante Eliseo para que lo sanara. Y las palabras del profeta Eliseo para este hombre es: ves al Jordán, zambúllete 7 veces y después que lo hagas serás sano. Nosotros conocemos algo de la historia y sabemos que este hombre un poco reprochó un poco la actitud, por qué no lo mandó a otro lugar, pero no me interesa ahora, en este momento el texto. Lo que me interesa ahora es que este hombre fue y se zambulló 7 veces y el hombre fue limpio de la lepra. La palabra dice que su piel quedó limpia y tierna como la de un niño. ¿Qué encontramos allí también? Que el profeta no fue necesario que fuera, lo tocara, orara por él o hiciera algo mágico para que obrara el poder de Dios. Sencillamente la fe de este hombre y el poder de Dios y la disposición del profeta Eliseo, repito, fue suficiente para que se diera un milagro. En el contexto, o mejor en el texto de hoy, ¿verdad? En el texto de hoy encontramos que contiene los mismos ingredientes de lo que he dicho ya en los textos anteriores que he citado. Esta vez es un centurión, un militar romano, escuche bien, que dice la Biblia que rogó a unos ancianos judíos. Le rogó a los judíos, a uno de los ancianos judíos para que fuera Jesús, porque este hombre tenía un siervo que estaba enfermo a punto de morir. Y este centurión envió a unos judíos para que fueran y le dijeran a Jesús que viniera y sanase al siervo de este hombre. Los judíos llegaron donde Cristo y le comentan la noticia: Señor, mira, desciende porque va a morir. Y dice la palabra que Jesús fue con ellos, porque Jesús siempre tiene la buena voluntad de hacernos el bien. Así que Jesús decidió ir en pos de este hombre para hacerle el milagro. Pero pasó algo. Cuando ellos venían de camino a la casa del centurión, el centurión prácticamente cambió de decisión. Y ahora envió a unos amigos para que dijeran a Cristo: por favor, ahora mi Señor manda decir, o mi amigo manda decir, que ya no desciendas. Quizás suena un poco extraño, lo manda a llamar para que vaya a casa, pero ahora le manda decir, no, que no descienda. Pero ¿qué intención había o qué había en el corazón de este hombre? No te molestes, decía la embajada, los embajadores que le mandó a decir a Cristo, les mandó a decir lo siguiente: no te molestes, porque yo no soy digno, escúchame bien, como dice el versículo 6 y 7, que entres bajo mi techo. Mira, Señor, me siento, dice el versículo 8, me siento tan indigno que ni siquiera me tomé el trabajo de ir a ti, porque ni siquiera me siento digno de estar junto a ti, mucho menos que entres en mi casa. Pero te pido por favor que digas la palabra, y con que tú digas la palabra, mi siervo va a sanar. ¡Qué fe tan grande! La Biblia dice que Jesús se admiró y se maravilló de la fe de este militar que no era judío. Hago un pequeño paréntesis aquí. ¿Se acuerdan lo que cité en Mateo capítulo 15? De una mujer no judía, cómo Jesús se admira de su fe. Ahora Jesús también se está admirando de la fe de un militar romano que no es judío. Lo que encontramos en estos dos ejemplos es que al parecer los que no correspondían o pertenecían al pueblo de Dios, al parecer tenían mucho más fe que los que eran del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que encontramos ahora es que los que no son de su pueblo están maravillando a Cristo con su fe, pero los que son de su pueblo lo están desconcertando por su incredulidad. Lo que Jesús le dijo a la mujer cananea es:
No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, pero esta mujer en fe le dice, está bien, yo entiendo esto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme a tú has dicho. Me sorprende y a veces aún causa un poco de tristeza que los hijos estén comiendo las migajas y los extraños estén comiendo el banquete. Cierro el paréntesis, continúo. Este hombre le dice a Jesús, yo no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre también bajo autoridad, es decir, yo estoy sometido a una autoridad, pero también tengo gente bajo mi autoridad. Y le digo a uno que vaya, que venga y viene, le digo a otro ves y va, y le digo a otro siervo haz esto y lo hace. Yo también tengo autoridad. Y lo que en otras palabras estaba reconociendo este hombre es que de la manera que él tenía autoridad sobre gente, Jesús también la tenía y aún superior. Y estaba reconociendo este centurión la autoridad de Jesús que tenía sobre las cosas naturales y sobrenaturales. Este hombre sorprende a Jesús con su grande fe. Y dice la Biblia que cuando regresaron, cuando llegaron, ya el niño estaba, el siervo, perdón, del centurión, ya estaba sano. Otra vez encontramos, escuche bien, en este texto, lo que he señalado en los textos anteriores, que el milagro de la sanidad del siervo del centurión ocurrió sin que Jesús tuviera que entrar en contacto con él, sin que Jesús tuviera que orar por él, sin que Jesús tuviera que arrodillarse. Sencillamente la palabra, la fe del centurión y la voluntad de Jesús de hacerlo fue suficiente. Vuelvo, insisto, en la voluntad que tiene Cristo para hacernos el bien. Y hoy quiero continuar con esto, basado en los versículos 6 y en los versículos 7, que contiene este texto, esta porción contiene los ingredientes requeridos para ver el obrar de Jesucristo en la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier reino, de cualquier pueblo, de cualquier nación, en cualquier circunstancia. Este ingrediente es la fe. La fe, por ejemplo, la fe de este centurión, que yo le he llamado una fe sin límites. Yo le he llamado una fe sin frontera. Una fe, que va más allá del contacto visual, del roce, de la oración. Una fe que va más allá de lo que no veo. La fe de este hombre fue tan profunda, pero también desafiante, que Jesús quedó maravillado. Bendito Dios, ojalá Cristo se maraville de nuestra fe y no de nuestra incredulidad, como se maravilló de la incredulidad de su gente. Dios, entonces, mi amigo que me oyes, mi hermano, no depende de las circunstancias. No depende, para Dios obrar, no depende de la circunstancia. El creer en Dios, ¿verdad?, nos lleva a considerar, o más bien a experimentar lo que jamás y nunca hayamos nosotros podido experimentar, ¿verdad? Entonces yo creo que es posible que si nosotros, ¿verdad?, tenemos un Dios trascendente que va más allá, que atraviesa muros, que atraviesa paredes, que atraviesa fronteras, entonces nosotros debemos estar seguros, ¿verdad? Y nunca poder sentirte aislado, sentirte, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que no te puedes congregar, ahora que no puedes ir a los ayunos, ahora que no puedes sentir el calor de los hermanos, que no puedes estar en comunión juntos unos con otros, no consideres que porque ahora estás así, ¿verdad? No puedes pensar. No puedes pensar que lo que estás haciendo en casa es menos insignificante o es menos efectivo, mejor.
El Dios que nosotros hemos creído en un Dios trascendente. Es decir, que traspasa los límites, que va más allá de nuestro entendimiento, que va más allá de nuestras fronteras. Mi amigo, mi hermano, Jesucristo no está limitado al cielo, no está limitado a la tierra, no está confinado en 4 paredes. Jesús es más que 4 paredes. Jesús es más que el cielo. Jesús es más que la misma tierra. Él no necesita de un templo o algún lugar místico para poder obrar. Y tú tienes que considerar y creer hoy que no necesitas estar en un lugar para poder experimentar la gracia y la misericordia del Señor. Él es trascendente. Él va más allá. Considéralo así. Créalo así. Vívalo de esa manera. En un Dios que es un Dios de lejos, pero también es un Dios de cerca. Así le dijo Dios al pueblo por boca de Jeremías capítulo 23. ¿Soy yo acaso un Dios de lejos? ¿No soy también de cerca? Él lo es de lejos y lo es de cerca. Él no le quita autoridad ni poder porque estemos lejos ni porque estemos cerca. Él es Dios aquí y en cualquier lugar. Créelo y vívelo de esa manera. Si Jesucristo, para hacer un milagro, necesitara estar presente físicamente, entonces Él no sería omnipotente o omnipresente. La fe de este centurión está basada en un Dios trascendente. Vuelvo a decirlo, un Dios que va más allá. Y si usted está sentado ahí, escuchando en este día, creo que también has creído en ese Dios que trasciende, que no está limitado, que no está atado a un templo, sino que es libre, que es todopoderoso y que está en todo lugar a la misma vez. La pregunta es, ¿qué diferencia hay, mi amigo, mi hermano, en el Cristo en el cual creyó el centurión y en el Cristo que nosotros hemos creído hoy? ¿Cuál es la diferencia? Muéstrame alguna diferencia. No hay ninguna. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, mi amigo, mi hermano, yo creo firmemente, ¿verdad?, que hemos nosotros creído en un Dios así. Un Dios que no lo detiene la circunstancia ni las distancias. Y yo creo que es pertinente este mensaje para la situación en que nosotros estamos. Es útil en este momento. En eso. Porque al parecer, aún como pueblo de Dios, nosotros habíamos limitado a Dios. Habíamos limitado a Cristo, al Evangelio. Nuestra visión había sido de un Dios confinado, de un Dios que solo se mueve en un lugar y en otros no. Que para yo sentir a Dios debo ir a un convento, debo ir a un lugar místico, a un culto, a una iglesia de 4 paredes. La Biblia hoy está desvirtuando eso, que Jesús va más allá de eso. Entonces, mi amigo, mi hermano, nuestra visión ha sido casi como la visión de la mujer samaritana, Juan capítulo 4, que consideramos que para adorar a Cristo y para sentir su presencia debo estar en tal lugar. No, no se trata ahora. Y aquí toco lo que Jesús le dijo a la mujer. Mira, mujer, llega el momento y ahora es que ni aquí ni en Jerusalén, sino que llegará el día que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No habrá lugar específico. Lo importante es que donde estemos conscientes que tenemos a un Dios trascendente, que vive por siempre y que hay que alabarlo. Así que, en este momento, ¿verdad?, nosotros en esta circunstancia en que estamos, en casa, en la oficina,
En donde estemos, nosotros podemos alabar a Dios. Nosotros creo que podemos ver obrar a Dios en medio de lo que estamos viviendo. El pensamiento desafortunado de mucha gente, aún de creyentes, aún en medio de esta pandemia, es que para encontrarse con Dios, repito, deberían estar en cierto lugar. En el templo. Pero hoy las circunstancias nos están diciendo que quizás estamos pensando de manera equivocada. Como te puedes dar cuenta, tú hoy estás en el culto. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. ¿Dónde te encuentras? No estás en tu casa. No te encuentras en tu lugar. No vas conduciendo y vas escuchando la palabra de Dios. No, nuestro Dios no está limitado. ¿Verdad? Tú estás ahí sentado, yo estoy acá compartiendo la palabra de Dios y tú donde estés estás oyéndola. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, y aún ahora en medio de esta circunstancia que vivimos, que nuestro Dios es más trascendente hoy. Yo creo que el mensaje lo entenderemos mucho más hoy, al saber que no podemos estar en el templo, pero que podemos estar recibiendo su bendición y la bendición de nuestro Dios en el lugar donde estemos. Entonces, si te das cuenta, para Dios la distancia no es un problema. Para Dios, repito, la distancia no es un problema. El problema ha sido nuestra visión de Él y nuestra incredulidad. Esta pandemia creo que nos ha obligado a ser desafiantes con nosotros mismos. Desafiantes aún de nuestra fe con Dios. Y yo creo que la situación actual nos va a obligar y nos está obligando a tener la visión y a tener la fe del centurión. Que para Dios obrar no necesito que alguien esté tocándome, orándome. Sencillamente creo que mi fe y la voluntad que Dios tiene para hacerlo será suficiente para recibir el bien que Él tiene para mí. Entonces, por favor, concientícese usted que hemos creído en un Dios trascendente. Debemos estar tranquilos. Mi amigo, tranquilícese. Mi hermano, no se desespere. No se desespere. Esté tranquilo, confiando en Dios. En ese Dios que usted un día confesó, tranquilo. Llevamos más de 4 meses ya sin congregarnos. No te desesperes, tranquilo. Órale a Dios ahí en tu casa. Que para tú sentir a Dios no necesita venir a nuestra casa. Venir a la iglesia. No, hágalo donde está. Que Él obra desde la distancia. Él obra desde la distancia. Estemos ahí leyendo la palabra. Estemos en la oración. Alabemos a Dios donde estamos. Alabemos a Dios. Es más, te invito en este momento que en el lugar donde estás puedas dar un aplauso al Señor. Puedas alabar a Dios. Que no, repito, eso no será indicativo para no recibirlo porque no estás en casa, en la casa de Dios, perdón. Apláudalo que Él recibirá tu aplauso donde estás. Que la gracia de Dios, yo sé que está contigo ahí. Él es trascendente. Él es omnipotente. Ahora sé, mi hermano, que somos un pueblo que no estamos diseñados para vivir distanciados. El Salmo 133, mira cuán bueno, ya usted conoce lo demás. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y está bien que nosotros como cuerpo estamos diseñados para estar juntos. A nosotros nos gusta la presencialidad. A nosotros nos gusta el culto en vivo y en directo. Que estemos alabando a Dios y tengamos el calor del hermano. Que tengamos delante y tengamos detrás personas que estén juntos alabando con nosotros. A nosotros nos gusta eso. Repito, nos gusta el calor humano. Nos gusta estar juntos, reunidos en armonía.
Nosotros nos gusta eso, estamos diseñados para eso. Pero estas circunstancias actuales nos han obligado a usar estrategias desde la distancia, como lo hizo el centurión. ¿Sí? Nos ha obligado esta circunstancia a usar el distanciamiento y creer que Jesús puede obrar también en la distancia, porque Él no tiene límites, no tiene fronteras. ¿Qué creyó el centurión? ¿Qué creyó y en quién creyó? ¿En quién ha creído usted? ¿Tú crees que para tú recibir tu milagro necesitas que alguien te ore y te ponga las manos y te unja con aceite y te diga recibe sanidad? ¿Tú crees que Dios no puede obrar si alguien también ora desde la distancia? ¿Tú no crees que Dios puede sanarte si tú doblas tus rodillas y clamas al Señor? Yo creo que sí, y creo que tú también lo crees, que Él lo puede hacer. Él creyó en un Dios que nada es imposible, que puede hacer todas las cosas posibles. El centurión creyó que una sola palabra de Cristo sería suficiente para hacer un milagro en su siervo. Él creyó que una sola palabra, una sola orden del Señor sería suficiente para un milagro. Y yo creo que tenemos que creer así. Miremos así a Cristo. Una sola palabra de Él. Es más, y si no la dice, pero tiene la voluntad de Dios, de Él, perdón, sin que diga palabra será suficiente, porque lo hemos visto en otros textos, de que Él lo puede hacer. Este hombre solamente dijo, Señor, di la palabra. Fue lo que le mandó a decir, no vengas a mi casa, yo no merezco que tú pises mi casa. Es más, yo no merezco ni verte. Pero solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y así sucedió. Aquel día que este hombre creyó, ese mismo momento, su siervo quedó sano. Ahora, si usted está en casa, usted no se puede congregar, usted no se puede reunir, hacer ayunos, hacer vigilias, hacer oración, ¿verdad? Entonces, desde casa donde usted está, desde el lugar del confinamiento donde nos encontramos, desde la distancia, diga la palabra. Crea la palabra de Dios. Desde la distancia ore. Desde la distancia alabe a Dios. Desde la distancia levante las manos. Jesucristo será suficiente. Jesús no es un templo. Él no es una sinagoga. Jesús no es un convento, un lugar místico, donde solo se puede experimentar allí su favor. Jesús es Dios. Él es Señor, como dije al principio y lo dijo Pablo. Él es Señor arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y gobierna sobre toda la creación. Él es Señor de todo. Él es absoluto, Él es suficiente, Él es soberano. Él no necesita trasladarse de un lugar a otro para poder obrar. Si nosotros donde estamos ahora en Colombia y si oráramos por alguien en la India, Dios allá obraría, porque Él no necesita, amado hermano, como nosotros, de presencialidad para poder obrar. Entonces crea, amado, que usted y yo hemos creído en un Dios que no tiene límite, que es trascendente. El salmista dice, desde donde nace el sol hasta donde se pone, Él es Dios. Su poder recorre la tierra. Sus ojos lo ven todo. Él no necesita ir y venir y ser llevado como los ídolos mudos para poder obrar. Él es Dios. Él es absoluto. Él es suficiente. Permítame también, me dirijo a ti de la siguiente manera, trayendo el siguiente pensamiento. Puede ser que muchos creyentes,
ya les esté afectando el encierro. Quizás ya se estén cansando y no sé si te esté pasando a ti. Pero si tú estás cansándote ya del encierro, si te estás cansando de la virtualidad, si te estás cansando de los servicios por internet, si te estás cansando de los servicios en línea, y yo creo que ya hay gente aburrida. Hay pastores ya cansados de la virtualidad y aún creyentes en casa, diciendo ya quiero estar en mi iglesia. Tú eres la iglesia, te recuerdo. Están deseando, anhelando con urgencia volver a los templos para sentir el calor de los hermanos, para sentir la presencia de Dios. Pero hoy quiero decirte y quiero recordarte que el lugar donde estés adorando a Dios, donde estés leyendo la Escritura, el lugar solitario donde te encuentres encerrado, Dios estará escuchando tu oración, Dios estará escuchando tu alabanza, Dios estará recibiendo tus ofrendas. Donde estés, Dios lo estará recibiendo. Estará fortaleciéndote, estará haciéndote crecer, estará trabajando en tu intimidad, trabajando en tu personalidad, estará trabajando en tu carácter. Ahora con esto no estoy echando de menos el congregarnos, no estoy echando menos las 4 paredes que Dios en su misericordia nos permitió levantar para hacer cultos. ¿Sabe cuán valioso es eso? Yo sé y usted sabe cuán valioso es eso para nosotros como pueblo. Pero en este momento nosotros tenemos que usar las herramientas de la distancia como la usó este centurión. Señor, no vayas a mi casa, no me enezco, solamente di la palabra. Mi hermano, quizás nosotros hoy estemos obligados a estar en casa. No podemos estar congregados, pero creemos que Dios puede obrar desde la distancia, desde el lugar donde estemos, porque Él es absoluto. Hubo un tiempo en que el profeta Daniel estuvo alejado de su tierra, escucha bien, 70 años. Piensa cuántos años estuvo Daniel cautivo en Babilonia. 70 años. ¿Qué pasó en esos 70 años? Estuvo alejado de su tierra, escucha, alejado de su familia, alejado del culto, alejado del templo. Pero desde allí de Babilonia oraba 3 veces al día y lo hacía en dirección al templo de Jerusalén porque era una concepción judía o más bien basado en lo que Primero Reyes dice, capítulo 6. Salomón dijo: cuando alguien esté disperso y extienda la mano hacia este lugar, tú oirás de los cielos. Y Daniel tenía esa tradición en su corazón, así que Daniel abría sus ventanas de donde vivía y oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén. Estaba lejos, pero oraba 3 veces al día. Estaba en la distancia. Pero yo no encuentro un Daniel que estaba cansado porque estaba lejos de su tierra, de su templo. ¿Cuántos meses lleva usted? ¿Cuántos años lleva usted confinado? ¿Por qué estás cansado? No, hemos creído en un Dios trascendente. Nosotros hemos creído en un Dios que va más allá. Mi hermano, nuestro Dios no está clavado en la pared. Nuestro Dios no es una cosa. Nuestro Dios es todopoderoso. Y del lugar donde está, si usted clama ahora, Él está respondiendo. Él está escuchando. Él está vivo. Así que ahora nosotros como Daniel podemos desde la distancia, ¿verdad?, alabar a nuestro Dios y ser escuchados. Hoy no vamos a ser como Daniel de levantar la mano hacia un templo, sino vamos a levantarla a los cielos. Vamos a levantar nuestras manos a los cielos. Vamos a levantar nuestros ojos a los cielos. Vamos a clamar a Dios en el lugar donde estemos, porque hoy la referencia no son 4 paredes. Nuestra referencia es el que está sentado en el trono y el que está intercediendo por nosotros. Es allí donde tenemos que levantar nuestros ojos y levantar nuestras manos y confiar que por su gracia y misericordia seremos o tendremos respuesta favorable. Nosotros, repito, estamos donde estamos. Podemos levantar las manos como Daniel, pero no al templo, sino al mismo cielo. Repito, Daniel en su cautividad duró 70 años.
Y creo que la única manera de sostenerse era orando, era levantando las manos y alabando a Dios. Mi hermano, yo creo que usted no puede morirse esperando que abra la iglesia. Usted no puede estar desesperado, esperando que se reabran los cultos. No, no se desespere. Alce sus manos a los cielos. Ore a Dios de donde está. Clame a Dios. No puede seguir pensando. No puede seguir pensando. ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo vamos a volver? Sí, hay que anhelarlo, pero no puede ser todo. No puede ser todo porque yo he creído en un Dios trascendente. Como lo hizo Daniel, hagámoslo nosotros. Tengamos esta misma fe. Tengamos esta misma confianza. Esa misma convicción que el lugar donde estemos, Dios nos escuchará. Este texto de hoy es uno de mis favoritos. Y sobre todo en este tiempo. Porque he podido orar por muchos enfermos. Por teléfono. Algunos se han sanado, otros no, están en espera. Pero hemos orado. Y no necesitamos ahorita ir a los hospitales. Porque primero no nos van a dejar entrar. No nos van a dejar entrar. No nos van a decir que somos irrespetuosos. Que somos violadores de las leyes. Pero hoy nosotros hemos creído que si tenemos un teléfono en mano y poder llamar a alguien, o si Dios te colocó el sentir de orar por alguien, pero no puedes ir porque estás limitado, toma el teléfono, llámalo, ora por él, que eso causa resultados. Jesús obra de la distancia, mi hermano. Créalo, Él obra desde la distancia. Él obra desde la distancia. No podemos morirnos pensando o esperando la reapertura. No podemos. Hemos creído en un Dios trascendente. Tú no puedes, hermano, estar agonizando todo el tiempo y pensando cuándo van a reabrir para yo encontrarme con mi Dios. No, encuéntrate con Él en tu habitación. Encuéntrate con Él cuando abres la Biblia. Clámale a Él que Él te estará escuchando. Hermanos, tenemos un gran desafío. Un gran desafío de parte y parte. Usted primeramente de allá hacia acá y de mí hacia allá. El desafío es orar. Mi desafío hoy es orar por usted. Y el desafío suyo es creer que si nos ponemos de acuerdo, usted donde está, yo donde estoy, Dios obrará. Estamos acostumbrados a que nos pongan la mano. No estamos en eso, no estamos para eso en este tiempo. Está prohibido eso. Pero Dios, como dijo Jeremías, no es un Dios que obra solamente desde cerca, Él obra también desde lejos. En eso, en ese Dios, hemos creído nosotros. No tengas miedo. No tengas miedo. Tenemos que creer en Cristo, que si nosotros oramos aquí, Él puede responder allá donde se está requiriendo, donde se está necesitando, donde se necesita un milagro. La distancia no es problema. Las paredes no son problemas. Las fronteras no son problemas. Mire, Corea del Norte es un país cerrado. Nadie puede entrar allá. Pero el hecho de que humanamente no se puede entrar no indica que Cristo no pueda llegar allá. Sí lo hace porque Él es Dios Todopoderoso. Así que en esta mañana yo quiero invitarte, quiero desafiarte. Y quiero motivarte a que cambies esa actitud, esa forma de pensar. De cuándo van a abrir, cuándo van a abrir. Yo quiero encontrarme con Dios. Encuéntrate con Dios donde estás. Es más, ahora si estás confiando y estás creyendo, Él está contigo allí.
Repito, no te puedes morir esperando que abran el templo para poder orar y para poder alabar a Dios. Alábalo desde casa. Ora en casa, que el momento Dios nos permitirá otra vez la reapertura. Daremos gracias a Dios por eso. Pero ahora el medio que nos ha regalado Dios para estar vivo y para estar conectado es la distancia, es la virtualidad, son los servicios en línea. Así que no te canses de los servicios en línea. Sigue siendo fiel. Conéctate a las reuniones semanales. Conéctate con tu iglesia, tú que me estás escuchando. Conéctate ahí. Eso es lo que Dios ha establecido en este tiempo para sostenernos y mantenernos en pie. Así que hoy quiero orar por ti, mi hermano. Quiero orar por ti que estás enfermo. Yo quiero invitarte a creer que desde la distancia Dios puede obrar. Dios puede sanarte. Dios puede llevarte, Dios puede sanarte el corazón. Dios puede sanar esa ansiedad. Dios puede arrancar ese estrés de tu vida. Pero tienes que creer que no necesitas que alguien te ponga las manos. Sencillamente el poder de Cristo lo hará si tú lo crees sin que nadie te toque. Dios Todopoderoso, en este momento me dirijo a ti, Señor Padre, en el nombre de Jesucristo, el Señor de todo, el Dios trascendente, el Dios que atraviesa los límites, el Dios que camina sobre el mar, el Dios que atraviesa fronteras y paredes, el Dios que está ilimitado. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que si hay alguien enfermo ahí atrás, si hay alguien en depresión ahí atrás, que tú seas sanándolo. Los que están frente a la pantalla, reprendo toda depresión en esta mañana, reprendo toda enfermedad ahora mismo, toda dolencia en el cuerpo, toda decepción también, ansiedades ahora se van fuera de los cuerpos en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que para el que cree todo es posible, y yo creo que es posible que tú restaures vidas hoy. Es posible que tú sanes matrimonios hoy, restablezcas relaciones entre padres e hijos, que tú sanes las relaciones matrimoniales en este día. Desde la distancia estoy orando y enviando la palabra de sanidad a los hogares, a quienes están enfermos. Ahora recibe sanidad quienes están enfermos ahí en el nombre de Jesús. Hay poder en el Cristo. Hay alguien con dolencia en la espalda, ordeno que ese dolor se vaya ahora en el nombre de Jesús. Quienes tienen dolores en los riñones, quienes están afectados los huesos, ahora mismo la osteoporosis, ordeno que se vaya de los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Los que están deprimidos hoy, confieso libertad en el nombre de Cristo, que son libres de todo estrés, que son libres de toda depresión, de toda ansiedad, de los miedos. Hoy salen de los cuerpos en el nombre de Jesús. Y pido que Cristo sane a todo aquel que está enfermo, aquel que me está escuchando, aquel que está débil. Hoy pido fortaleza de lo alto, aquel que se siente decepcionado, aquel, Señor, que está preocupado, ansioso, esperando con ansiedad la reapertura para poder reconectarse contigo. Hoy te pido, Padre, que hagas un milagro, que traigas conciencia de que tú eres un Dios trascendente, que eres un Dios que cambia, que atraviesa fronteras, que va más allá de nuestro entendimiento. Señor, quiero darte gracias en este día. Quiero bendecir tu nombre, pero también quiero bendecir las personas que nos están escuchando en esta tarde, en este día, en esta mañana. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios quiero dar gracias, a Dios quiero dar gloria, a Dios quiero dar honra, y que el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo, sea glorificado en quienes escuchan y en quienes tienen fe en este día. La fe, Señor, sé que hará que Cristo se mueva en el obrar a favor de cada uno. Muchas gracias, Padre Celestial, te doy en este día. En el nombre de Jesucristo he orado dando gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Tienes un Dios trascendente, tienes un Cristo que no tiene límites. Que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.